Los hospitales están sobrepasados igual que la morgue y los cementerios. La vida se detiene, cierran las escuelas y se evitan las ceremonias religiosas. Se prohíben las reuniones, fiestas y conciertos. Y se comienza a utilizar las máscaras. Se publican anuncios aconsejando lavarse regularmente las manos, evitar los tumultos, así como todo contacto con otro, y no resistir a los primeros síntomas. No se habla del COVID, sino de la gripe española en octubre de 1918. Catalogada a menudo como la madre de todas las pandemias, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, un brote de influenza virus A del subtipo H1N1 se extendió rápidamente por todo el planeta, infectando a un tercio de la población mundial y causando la muerte de decenas de millones de personas. Por su nombre se llega a pensar que España fue el epicentro de la enfermedad, pero en realidad los primeros casos se situaron en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918, aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917. El nombre se le dio debido a que los periódicos españoles fueron los primeros en informar sobre una enfermedad que estaba matando a la población, ya que en el resto de Europa y a ambos lados de las líneas aliadas censuraron toda información para no desmoralizar a las tropas ni mostrar debilidad ante el enemigo. En un primer momento, los medios de España intentaron también darle nombre extranjero, bautizándola como el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda, pero fue el término de la gripe española el que se extendería por el resto del mundo a partir del verano de 1918. El mundo hace 100 años era muy diferente al mundo actual, aunque no tanto como nos gustaría. En las primeras décadas del siglo XX no había sistemas públicos de salud e incluso en los países desarrollados la salud era un lujo. En las naciones industrializadas, la mayoría de los médicos trabajaba de manera independiente o era financiado por instituciones benéficas o religiosas, y muchas personas no tenían acceso a ellos. Dice Laura Spini, escritora científica y autora del libro El jinete pálido, la gripe española de 1918 y cómo cambió el mundo. El daño causado por la pandemia estimuló el avance de la salud pública, que dio un gran impulso al concepto de medicina socializada y de atención sanitaria, que ningún país había conseguido organizar todavía. Hubo una toma de conciencia de que una pandemia era una crisis de salud mundial que había que tratar a nivel poblacional, ya que no tenía sentido culpar a las personas por contraer la enfermedad o tratarlos de forma aislada. La Unión Soviética, actualmente Rusia, fue el primer país en instalar una red pública de salud. El cuidado de la salud de los ciudadanos era controlado por el Estado y proporcionado a estos gratuitamente, lo que en aquellos tiempos era un concepto revolucionario, llevando a otros países a seguir sus pasos. Con la revolución, el gobierno de los soviets creó en julio de 1918 el Comisariado del Pueblo de Salud Pública, nombrando en su dirección al médico bolchevique Nikolai Semashko. Semashko basó un sistema de atención médica en varias ideas: principios comunes de organización y centralización de la atención médica, igualdad de acceso a la atención médica para todos los ciudadanos, métodos y tratamientos de prevención unificados, la eliminación de la base social de las enfermedades, la realización de amplias medidas sanitarias, epidemiológicas, terapéuticas, involucrando al público en la atención de salud, dando prioridad a los niños y a las madres, haciendo que el derecho a la salud se convirtiera en un derecho constitucional. La ventaja de presentar el derecho a la salud desde una perspectiva histórica es que permite vislumbrar que la salud no siempre fue vista como un derecho. Durante mucho tiempo se vinculaba más al poder que las autoridades sanitarias tenían para limitar los derechos de las personas, muchas veces incluso violando derechos humanos, que con la idea de un derecho subjetivo exigible al Estado. Porque la salud vista como derecho es un producto de los cambios sociales que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX. Pero nuestra situación actual nos recuerda que el derecho a la salud sigue siendo algo para privilegiados. La pandemia de COVID-19 ha ocasionado una triple crisis en el mundo que ha devastado los sistemas de salud, fracturado la protección social y estabilizado las economías. La pérdida de más de 3 millones de personas a consecuencia de este virus debería servir como un llamado urgente de que debemos hacer aún más para protegernos a nosotros mismos y a los demás de enfermar, lo que incluye fuertes llamados a actuar para reforzar las medidas de salud pública, no solamente para buscar la ausencia de afecciones o enfermedades, sino para ofrecer un estado de completo bienestar físico, mental y social.